Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez, la colaboración de Ángela Hernández García y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a este tiempo de meditación, en tiempo de luces y perfecciones. Gracias por seguirnos, gracias por sintonizarnos y por estar aquí. Sean todos bienvenidos a un espacio de reflexión profunda. Hoy nos despojamos de las prisas cotidianas, del ruido del mundo y de las agendas personales, precisamente para mirar lo trascendental. Lo que nos ocupa en esta hora es un tema muy importante. Hoy nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? A lo largo de la historia, esta presencia ha sido incomprendida y a veces tristemente instrumentalizada para fines humanos. Pero si viajamos a las raíces de las ideas, descubrimos que el término hebreo ruaj nos habla de un viento vital, del aliento creador que ordena el caos. No es una fuerza que el hombre controla. Él es el Dios soberano que abraza a su creación. En esta primera parte analizaremos cómo el pensamiento antiguo y las sagradas escrituras definen al Ruach HaKadosh, al Espíritu Santo, no solo como un objeto utilitario, sino como la tercera persona de la Trinidad. Alguien con intelecto, con voluntad, con propósito eterno, que trasciende nuestros deseos temporales. Iniciamos. Este es el tiempo de escuchar experiencias, testimonios y una palabra que puede marcar tu vida. A continuación, la entrevista de Tiempo de Luces y Perfecciones. Para mí es un gusto volver a saludar a Eduardo Castro Sánchez. Él se ubica en la Ciudad de México, en el sur, para ser más exactos, en Milpalta. Y su testimonio me ha llamado mucho la atención y por eso en este programa lo hemos invitado a que testifique lo que Dios hizo en su vida y en la vida de su familia. Eduardo, bienvenido, saluda a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy contento de estar en este espacio. Es una gran bendición compartir con cada uno de ustedes pues lo que ha hecho el Señor en mi vida y en la de mi familia. Y pues mando un saludo a todos los que nos escuchan y pues que sea de gran bendición este testimonio, más que nada. A ver, Eduardo, qué bueno. Platícanos, ¿cómo es que tu familia es llevada al Evangelio? Platícanos. Bueno, pues yo estaba... yo tenía una edad muy chica. Mi mamá y mi papá no conocían de Dios. Mi papá pues le gustaba tomar, le gustaba pelearse, ¿no? Y mi mamá en su momento fumaba mucho. Hubo un tiempo en donde pues mi papá él dejó de pues por el andar en el vicio y así, pues luego no llegaba a la casa, ¿no?
Y ese día mi mamá me da de comer, termina de darme de comer, me baja de lo que es pues la sillita o la periquera donde estaba sentado, y en ese momento tocan a la puerta. Mi mamá sale rápido a abrir, y cuando regresa, pues ve que yo voy cayendo de un segundo piso, ¿no? Yo caigo en unas escaleras, rebota mi cuerpo, caigo de lado, rebota mi cuerpo y caigo después a lo que es al piso. Y mi mamá pues pues en su mente fue de que pues ya se murió, ¿no? O sea, pues yo muy chiquito, tenía 1 año 4 meses, yo calculo más o menos. Y pues llega una tía y yo estaba pues en el suelo privado de lo que fue el golpe, y mi tía lo que hace es cargarme y le dice a mi mamá, está bien el niño, ¿no? Entonces pues mi mamá en ese momento pues estaban mal económicamente, mal en todas las cuestiones, pues no conocían a Dios, ¿no? O sea, y sabemos que sin Dios pues todo va mal, ¿no? Y anteriormente a mi papá ya anteriormente le habían estado compartiendo la palabra de Dios. Él no le gustaba, ¿no? O sea, cuando tocaban le gustaba que le hablaran de Dios, pero cuando tocaban sus intereses ya no le gustaba, ¿no? Una tía ya la había invitado anteriormente, pues en cuestión de lo que era le compartía de la palabra de Dios y así, y un compañero de mi papá también le empezaba a compartir. Entonces pues ya Dios tenía ahí el propósito, ¿no? Una tía, la hermana de mi mamá, igual ella ya conocía de Dios, y posteriormente pues ya también la había predicado. Entonces de una u otra forma Dios ya estaba llamando a la vida de mis papás, y y pues Dios lo llamó con este accidente que yo tuve. Llega mi papá, ya llevaba 3 días que no llegaba a la casa, estaba tomando. Cuando regresa, pues ve a mi mamá llorando. Mi papá pues era de que pues iba a la villa a pues a hacer su juramento, ¿no? Y a los 15 días ya rompía el juramento, a los 10, ¿no? Ya estaba yo otra vez tomando, ¿no? Que pues era un gusto de él, ¿no? O sea, luego le preguntaba a mi abuelito, ¿no? O sea, ¿por qué tomas, no? Y mi papá le decía, pues porque quiero, ¿no? O luego mi abuelito le decía, ¿tienes algún problema? O pues ¿qué pasa? Cuéntame, ¿no? Y mi papá dice, no, pues porque quiero. Entonces, cuando llega mi papá, mi mamá pues estaba llorando, y mi papá pues pensó, pues ya ya me va a empezar a reclamar otra vez, ¿no? De que vengo otra vez borracho, de que y a mi papá pues siempre que faltaba en la casa siempre lo asaltaban, porque llegaba sin dinero. Entonces cuando pasó esto, sí, casualidad, ya sabían dónde está, siempre se encontraban a los rateros siempre. Y pues ya pues mi papá empieza a pedir perdón, ¿no? Sin saber lo que había pasado. Cuando mi mamá pues le comenta por lo que había pasado, mi papá pues le comenta a mamá que si ya me había llevado al doctor, y pues mi mamá pues solamente se le queda viendo y le dice, ¿y con qué dinero, no? O sea, ¿con qué dinero quieres que lleve al niño? Y pues mi papá pues ahí fue como que
su primer golpe, ¿no? Que le dieron, así como que, ¿qué pasó, no? Después de ahí me llevan al hospital, me revisan y me dicen, ¿sabes qué? Le dicen a mamá, está bien el niño y lléveselo allá a su casa. Y toda esa noche pues yo no podía dormir, ¿no? O sea, me quejaba mucho. Ya después de ese tiempo, al otro día, la mamá de mi mamá, mi abuelita, le marca. No sé cómo es que se entera mi abuelita que yo tuve el accidente, y le marca a mi mamá y le dice, oye, Silvia, ¿cómo está el niño, no? Dice mi mamá, bien. Y dice, pues supe que se cayó tu hijo, ¿ya lo llevaste al doctor? Y pues mi mamá le dice que sí, ¿no? O sea, le miente. Y pues mi abuelita le dice, no es cierto, Silvia, no tienes dinero, ¿verdad? Y pues mi mamá pues le dice que no. Entonces le dice, ¿sabes qué? Pues vente para acá en un taxi y vámonos al hospital. Cuando me llevan a mí de urgencias, centro de urgencias, pues empiezan a ver que me meten ahí en lo que es neurología, y empiezan a ver mis papás que empieza a entrar uno, salía otro y iban por otro doctor, y salía otro y entraba otro, y pues mis papás empezaron a preocupar ahí porque empezaron a decir, pues, ¿qué está pasando, no? Mi mamá ve que pues ahí dentro del hospital había un niñito que se había quedado de una periquera. Se hizo de lado, se cae y se hizo el chichón, el famoso chichón que le ponen creo Big Vaporú con azúcar o no sé. Y el niñito se convulsionaba cada 15 minutos. Entonces mi mamá pues empezó a imaginarse, ¿no? Así como de, pues si mi hijo se cayó de una altura mayor, pues quién sabe qué le está pasando, ¿no? Cuando salen, pues le dicen a mamá que tiene que declarar cómo fueron los hechos. Yo me disloqué el hombro, me rompí 4 costillas, me disloqué la cadera y me fisuré el cráneo. Y pues mi papá, cuando escucha eso, pues se quebranta, ¿no? Y en su forma de, tal vez de pues su ignorancia de cómo buscar a Dios, en ese momento pues él le pidió como pudo, ¿no? Y es cuando pues pues él empieza a pedir perdón, ¿no? Mi mamá pues le empiezan a, pues llega a levantar los hechos y pues la culpaban a ella, ¿no? Le decían que por qué me había aventado, ¿no? Entonces, conforme estuve yo en el hospital, mi mamá era de que no podía hacer ciertas cosas si no fumaba, ¿no? Y era de que yo no puedo dejar el cigarro, mi papá era de que yo a fuerzas tengo que andar tomando algo porque yo me siento mal. Todo el tiempo que estuve en el hospital, mis papás dejaron totalmente el vicio, y pues Dios empezó a obrar. Se encontraban a personas ahí dentro del hospital que pues, les acercaba pues, la comida. Ahí fue cuando pues mis papás empezaron a ver la realidad, ¿no? De que pues también la familia iba, y pues en vez de pues algo, pues siempre le decían, pues ves por borracho o cosas así, ¿no? En vez de una palabra de aliento, hasta pues más así como que ay, ¿no? Y cuando salgo, mi mamá y mi papá toman la decisión de llevarme a una iglesia. Antes de que me hicieran más estudios, le hablan a una tía, y esa tía
le dice mamá, oye, Leti, pues me comentaste del lugar donde tú vas, queremos llevar a Eduardo para, pues, no sé qué hagan, qué ritual hagan o no sé. Y dice mi tía, no, ningún ritual, ¿no? O sea, nada más van a orar por él y lo van a ungir y Dios va a hacer lo demás, ¿no? Y mi mamá, pues, llevamos unas veladoras o pensaban que iban a hacer algo ahí, ¿no? Y fueron y el pastor que estaba ahí predicando empezó a hablar ciertas cosas que vivían mis papás, ¿no? Y mi papá y mi mamá se empezaron a incomodar porque dice la palabra de Dios que la palabra incomoda, ¿no? Entonces estaba hablando el pastor, mi mamá se empezó a incomodar, mi mamá usaba muchísimos aretes, se empezó a quitar los aretes, se empezó a quitar todos los anillos que tenía y por dentro es como que decían, ya vino su hermana de Silvia a contar pues lo que estamos pasando, ¿no? Ya hasta nos están ventilando aquí y pues solamente, ¿no? O sea, Dios tiene palabra en ese momento. Y cuando salen mis papás de la iglesia y oran por mí, mi papá apenado se acerca con mamá, ¿no? Y le dice, oye, sí, te puedo preguntar algo, pero quiero que seas sincera. Dice, sí, ¿te gustó? Y mamá le dice, yo también te iba a preguntar lo mismo. Dice, a mí sí me gustó. Y empezaron a entregarse cada día más y más, iban a la iglesia, y tomaron una decisión. Fue cuando tomaron la decisión, mi papá le gustaba mucho pelear, tomar, pues en su familia lo conocían mucho por peleonero, y ser muy temperamental, ¿no? Entonces, cuando mi papá decide y toma la decisión de decir, ¿sabes qué? Estamos mal, necesitamos pues ayuda, y se acercan a Dios, pues fue un cambio radical para ellos, ¿no? Primeramente para ellos, cambió todo. Mi papá de un día para otro dejó de tomar, dejó de fumar, mi mamá igual, y pues muchos de la familia pues empezaron a criticar, ¿no? Uno de ellos fue la familia de mi papá. Mi abuelito, pues cuando mi papá dejó de tomar, hubo un momento en donde mi abuelito pues, le comentó, ¿no? O sea, le dijo a mi papá, ¿sabes qué, Luis? Te prefiero borracho que seas cristiano, o a que cambies de religión. O sea, pues creo que es lo que le dolió a mi papá, ¿no? O sea, en vez de que le dijera, qué bueno, ¿no, hijo? O sea, qué bueno que cambió tu vida, pues todo se empezó a poner en contra, ¿no? El enemigo pues de una u otra manera quería robarle esa bendición y ese fuego que iba encendiendo en su corazón, porque pues Dios ya tenía un propósito para la vida de mi familia, y conforme fueron pasando el tiempo, empezaron a ver las bendiciones de Dios, ¿no? Estaban mal económicamente mis papás. En la iglesia donde ellos se congregaban es ahí por Valle de Luces. Entonces nosotros vivíamos ahí por Tláhuac. Entonces mis papás a veces nada más tenían 2 pesos, ¿no? Entonces era así como de que, ¿sabes qué? Te vas en el RTP y yo de aquí me voy caminando hasta la mitad, y ya de ahí pues nos vamos viendo, ¿no? Y fieles, o sea, lloviendo, los cultos eran martes y jueves, no importaba si llovía, no importaba si no había transporte,
empezó su primer amor, ¿no? O sea, de ir a la iglesia, pasara lo que pasara, no tuviesen dinero, Dios siempre proveía a mis papás. Y pasó el tiempo y mi abuelita empieza a ir a la iglesia, la mamá de mi papá. Después, pasó algo muy, 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 muy bonito, que fue otro testimonio dentro de todo lo que Dios iba transformando. Ese día iban bajando mis papás de la iglesia bien gozosos. Ese día iba a ser un ayuno de 40 días. Y hubo una oración. Venían súper gozosos y estaba lloviendo, y a mí me llevaban con me pusieron un plastiquito. Yo llevaba lo que era pues iba todo enyesado de lo que había pasado. Usaba un aparato para lo de la cadera, y pues mis papás, conforme iban bajando, pues pasaban los hermanos, ¿no? En su carro, y Dios les bendiga, y mis papás ahí mojándose, y Dios les bendiga, ¿no? Bien felices. Y se voltea a mi papá y le dice a mi mamá, ¿no? Imagínate si Dios nos bendijera con un carro, aunque sea con un bocho. Y se fueron. Pasa una semana, yo me enfermo, y van a la casa del hermano mayor de mi mamá. Y ese día llega mi papá ahí por nosotros, porque mi mamá nos íbamos a la casa de su hermano mayor, porque ahí vivía su mamá, de mi mamá, y pues ahí hacíamos tiempo, y de ahí nos íbamos a la iglesia. Y ese día, cuando llega mi papá, yo estaba con temperatura. Entonces el hermano mayor de mi mamá fue mi padrino, me bautizó. Entonces pues era mi padrino. Y habló con mis papás, ¿no? Y les dijo, oye, pues yo sé que pues, están en su religión, pero pues como que siento que se están afanando, y pues no les duele su hijo. O sea, vean cómo están, y así todavía se van a ir a la iglesia y todo eso. Dice, a ver, yo quiero preguntarles algo, ¿cuánto dinero tienen? Y pues mis papás, no, pues no tenemos nada, ¿no? ¿Cómo que no tienen nada? Bueno, ¿cuánto me juntan hasta el fin de año? No, pues no sé. Bueno, a lo que voy, les quiero vender el bocho. Dice mi papá, no, pues no tengo dinero. Ay, ¿sabes qué? Ahí están las llaves, págamelo cuando puedas, llévatelo, y lo hago solamente por el niño. Nos subimos al bocho. 2 cuadras nada más avanzó mi papá, y se pusieron a llorar mis papás, ¿no? O sea, Dios responde a las peticiones, ¿no? Y creo que dice la Biblia que siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasó el tiempo, nació mi hermano Ezequiel. Él cuando nace, el nombre se lo manda, le habla un pastor que ya falleció, que es el hermano de mi tío. Le habla a mi papá y le dice, oye Luis, me enteré que vas a presentar a Ezequiel, a tu hijo. Y le dice, sí. Dice, ¿cuál es el nombre que le quieres poner? Y mi papá dice, no, pues Elías. Y le dice, se llamaba Sergio, era pastor, y le dice, no, ¿sabes qué, Luis? Ponle Ezequiel. Y mi papá se queda como que, Ezequiel, pues suena bonito, ¿no? Y dice, sí, yo creo que sí, ¿eh? Y cuando lo presentan a mi hermano, el pastor que estaba ahí, le dice, hermano, pues ¿cómo le va a poner al niño? Dice, Ezequiel. Y se queda así como el pastor con mi hermano así en los brazos. Dice, ¿cómo? Dice, Ezequiel.
Y ya cuando termina todo el culto, le dice a mis papás, ¿no? ¿Me permite tantito? Dice, ¿quién les dio ese nombre? Y ya le dice mi papá, no, pues nos los dio el pastor Sergio. Nos habló y pues nos dijo que le pusiéramos Ezequiel. Y el pastor les dice a mis papás, no, cuando usted me dijo el nombre de Ezequiel, yo sentí la presencia de Dios. Dice, algo sí le voy a decir, ese nombre que le está poniendo a su hijo viene por parte de Dios. Y mi hermano muy chico, desde los 4 años, le empezó a llamar atención la batería. A los 6 años empezó a tocar ya en el grupo de alabanza. Y pues una gran bendición, ¿no? Después conmigo, conforme fueron avanzando los años, pues no había ninguna secuela. Hasta que llegué a 4º de primaria, empecé a tener secuelas de la caída. Y yo me empezaba, cuando tenía un golpe muy fuerte, yo me convulsionaba, o luego me daban me quedaba, no sé, creo son ataques de ausentismo, de que me quedaba bien en un punto y me iba por 5 minutos. Y pues me llevan al neurólogo, y lo que algo sí tengo bien claro es de que pues lo que dicen los doctores es otra cosa, pero lo que dice Dios pues es otra cosa, ¿no? Entonces el doctor le había dicho a mis papás, ¿saben qué? Eduardo por mucho va a acabar la secundaria. Por su problema que tiene, no se puede presionar, no puede tener ciertas actividades, entonces pues él va a estar muy limitado. Y pues Dios hace milagros, Dios hace maravillas, y pues no acabé solamente la primaria, ¿no? Acabé la prepa, estudié todavía la universidad, Wow, eso es bueno. Sí, todo el tiempo Dios es bueno. A los 15 años empecé a tocar yo la guitarra. Dios fue tan maravilloso que yo me acuerdo que me compraron a mí una guitarra. Mi abuelita, la mamá de mi papá, me compró una guitarra. Todavía la tengo ahí guardada. Y me acuerdo que un amigo nada más me enseñó las posiciones: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dije, ok. Y yo me acomodaba mis deditos así en el diapasón y tocaba, ¿no? Y duraba ahí ese día me acuerdo que duré como unas 5 horas tocando el mismo acorde. Y mi papá me decía, oye, ya cámbiale de acorde, ¿no? y Dios empezó a obrar en nuestra vida, tanto de mi hermano como mía. Y en un mes yo aprendí la guitarra. O sea, Dios me empezó a dotar de eso. Empecé a tocar la guitarra. Subimos al grupo de alabanza muy chicos. Yo tenía 15, mi hermano tenía 10. Empezamos a tocar. Dios nos empezó a llevar a muchísimos lados. Llegamos a tocar ahí en la Alameda, que está ahí por Cuapa. Ahí tuvimos un evento cristiano. Fue nuestro primer evento que tuvimos. Y se asombraban mucho, ¿no? Porque decían, ¿cómo estos niños van a tocar, no? Porque todo el grupo era de puro niño. El más grande tenía... El más chico pues era mi hermano, que era el que tenía como 7 años, yo me acuerdo, más o menos. La batería le quedaba enorme. De hecho, tocaba parado porque no, el banquito le quedaba grande.
Nuestra líder tenía 18 años y el más grande tenía 20. Y Dios nos usaba enormemente. De ahí pues Dios nos empezó a abrir puertas. La verdad, nosotros, tanto mi hermano como yo, ya llevamos unos 20 años ya tocando. Wow. Eduardo, qué hermoso testimonio, y se cumple lo que la palabra de Dios dice en Oseas 11:4. Los atraje con cuerdas de ternura, los atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo, y con cariño el Señor dice que Él se ha manifestado, ¿no? Me acerqué para alimentarlos. Qué precioso escuchar cómo Dios se mueve en una familia, en la vida de los padres, en la vida de los hijos. Vamos a dejar aquí esta entrevista, esta primera parte, para que en el próximo programa sigamos escuchando con mucha atención esto que es impactante, cómo Dios tocó la vida de tus padres, cómo Dios los atrajo, cómo Dios los conviccionó, cómo usó tu accidente, y cómo es que Dios guía a tu papá a ponerle un nombre a tu hermano, y esto los etiqueta, los marca para siempre, para que se conviertan en lo que hoy son estos ministros de Dios. Nos estarás platicando sobre el llamado de tu papi al pastorado, y nos estarás testificando ahora tu vida en ese servicio. Bueno, pues agradecemos a todos los que nos escuchan por seguir este programa de Tiempo de Luz y Perfecciones. Qué edificante. Eduardo, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Comenzando este recorrido por la historia del pensamiento y de la fe, en la actualidad es como escuchar discursos que pretenden utilizar al Espíritu Santo como un ejecutador o un ente que tiene que aplicar mis planes egoístas, pretendiendo milagros a cambio de transacciones o doblegando la voluntad humana mediante el espectáculo. Sin embargo, la teología clásica nos recuerda una gran verdad. El Espíritu Santo no vino a cumplir nuestros caprichos, sino a alienarlos con los propósitos de la eternidad. San Pablo, con sus cartas, definió que el verdadero fruto de su presencia no es el descontrol ni la búsqueda de estatus, sino el amor, la paz, la paciencia y, de manera muy especial, el dominio propio. Cuando entendemos esto, la oración cambia. Ya no le exigimos a la divinidad que bendiga nuestros proyectos egoístas, más bien le pedimos al Paracleto, el Consolador, al Guía, que nos dé la sabiduría para entender cuál es el diseño eterno para nuestras propias vidas. El Espíritu Santo no es el instrumento del hombre, el hombre es el instrumento de Dios. ¿Sabes? Muchas veces, a través de las doctrinas humanas y también a través de las enseñanzas eclesiales, nos dan una distorsión o nos brindan una distorsión de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ni una energía mística, ni simplemente una emoción religiosa. En la Biblia,
el Espíritu Santo es presentado como Dios mismo actuando en el mundo, revelando la voluntad del Padre y glorificando al Hijo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios y ha venido y ha sido enviado para glorificar al Hijo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer versículo y hasta el último libro, el Espíritu Santo participa en la creación. Por ejemplo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. En esa preciosa creación, el Espíritu Santo se revela. El Espíritu Santo forma parte de la salvación. Él es el que nos santifica. Él es el Makadesh. Él está en la vida de la iglesia y quiere venir a tu mente y tu corazón. Y hoy necesitas invitar al Espíritu Santo a tu vida. El Espíritu Santo es Dios y se acabó. No hay negociación. No hay otra forma de entenderlo. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo posee los atributos divinos. Y he enseñado a mis alumnos en el bachillerato teológico que no podemos entender la omnisciencia, la omnipresencia, ¿sí? Y no podemos entender los atributos de Dios sin el Espíritu Santo. Omnipresente, omnisciente. Y Él es Dios gracias al Espíritu Santo. En Hechos 5, 3, 4, el apóstol Pablo le decía a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Él todo lo conoce, Él todo lo escucha, Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar y Él es todopoderoso. Por eso es el Espíritu Santo. Así que en este momento en que Pedro exhorta a Ananías, es porque le han mentido al Espíritu Santo y le han mentido a Dios. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa o una energía. La Escritura muestra que Él habla, que Él guía, que Él enseña, que Él intercede, se entristece, que Él da dones. Él tiene voluntad. Él habla y dijo el Espíritu Santo: apárteme a Bernabé y a Saulo. Hechos 13:2. Él enseña, Él es el Consolador, el Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. San Juan 14:26. Y hay una advertencia paulina para la iglesia: no entristezcáis o no contristáis más bien al Espíritu Santo. En Efesios 4:30 es una persona que puede ser entristecida con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. El Espíritu Santo se movía desde el Antiguo Testamento, como en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Inspiraba a los profetas. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y lo confirma el apóstol Pedro en su segunda carta en el 1:21. Él daba poder y sabiduría a Moisés, a Josué, a David, a los jueces y a todos sus profetas. Les inspiraba. El Espíritu Santo se manifestó en la vida de nuestro amado Cristo Jesús. Su ministerio estuvo lleno del Espíritu Santo. Por eso es nuestro modelo. Un varón lleno del Espíritu Santo. Desde su nacimiento el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, le dijo el ángel a María. Cuando él fue bautizado por el gran amigo y profeta Juan el Bautista, el Espíritu descendió como una forma de paloma en Mateo 3:16. En su ministerio el Espíritu del Señor reposó sobre de él y se cumplió Isaías capítulo 11, 1, 2 y 3. ¿Y qué podemos decir en la resurrección? Nos enseña que el Espíritu Santo participó en la resurrección de Cristo porque fue levantado por el poder del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo está en la iglesia. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia primitiva en Hechos 2, marcando un nacimiento visible de lo que hoy conocemos como iglesia cristiana. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. San Juan 16:8.
regenera al creyente. Estamos hablando en Tito 3:5, habla a los creyentes. Primera de Corintios 6:19, produce fruto, y donde está el Espíritu va a haber fruto. Gálatas 5:22-23, pero también reparte dones, como en Primera de Corintios capítulo 12, y nos guía a toda verdad y a toda justicia en San Juan 16:13. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, y eso es importantísimo en la doctrina cristocéntrica. La obra central del Espíritu Santo no es glorificar a los hombres, no es engrandecer el nombre de tu iglesia, ni levantar a tu pastor, a tu apóstol, a tu profeta, sino revelar a Jesucristo. A eso ha venido el Espíritu Santo, porque dice, testifica la carta, no es cierto, el Evangelio de Juan 16:14, Él me glorificará. El Espíritu Santo, eso es lo que hace, glorificar a Jesús. Donde el Espíritu Santo obra verdaderamente, Cristo es exaltado. Hay arrepentimiento, hay santidad, hay amor por la palabra, hay cambios y hay entrega. El Espíritu Santo se mueve de una forma especial y se revela a través de la simbología que utilizan los autores. En el Antiguo Testamento lo encontramos como el agua, como el fuego consumidor y purificador, como esa agua que es vida espiritual, ese aceite que unge y consagra, un viento, ese poder invisible y soberano, pero también en el Nuevo Testamento como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, es como una paloma, ¿sí? En pureza y en paz. Así que tenemos que tener mucho cuidado en no contristar al Espíritu Santo y no pecar en contra de Él. No hay que resistirlo, no hay que contristarlo, no hay que apagarlo, no hay que blasfemar en contra de Él, y eso demuestra nuevamente la importancia de reconocer su divinidad y su personalidad. El Espíritu Santo es el Dios eterno. Es la persona, la tercera persona de la Trinidad, pero Jesús dijo, les enviaré un consolador, un mejor consolador. Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad, para que venga el Paracleto, para que venga el Consolador, el que transforma al creyente, el que empodera a su iglesia, el que glorifica a Cristo. No perdamos de vista la utilidad, el provecho y la bendición de contar con el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ministerio, en nuestras decisiones. No vino para entretener ni para ser manipulado, vino para convencer, para salvar, para santificar y preparar un pueblo para cuando Cristo venga. El Espíritu Santo no solo quiere visitarnos en un culto y que este culto se ponga bueno. Él quiere habitar, Él quiere gobernar, Él quiere dirigir tu vida y llevarte a la eternidad de nuestro amado Cristo Jesús. Así que esta advertencia de no contristar al Espíritu Santo, escucha muy bien. Efesios 4:30. No pongas triste al Espíritu Santo. No hagas nada que contriste el corazón del Espíritu Santo. Él es Dios. No es una herramienta. No es un objeto. No es un ente ni una energía. La iglesia fue llamada a ser guiada por el Espíritu Santo. No a usarla como una herramienta para nuestros propios intereses congregacionales, doctrinales, de un líder o de un pastor o de una autoridad. El Espíritu Santo es Dios. En muchos tiempos de la historia cristiana, el peligro no ha sido negar al Espíritu Santo, sino manipular su nombre para obtener poder, control, fama, dinero e influencia, y aparenta ser espiritual, pero el fondo es completamente antibíblico, anticristiano y nada espiritual, sino completamente humano.
El Espíritu Santo no fue enviado para entretener congregaciones, ni levantar imperios personales o respaldar caprichos humanos. El Espíritu Santo vino a glorificar a nuestro amado Maestro, Salvador y Señor Cristo Jesús, a convencernos y a redarguirnos. Él vino a transformar nuestras vidas, a cambiarnos y a edificar una iglesia apartada, pura, sin mancha, una iglesia santa. Así que debemos de tener muchísimo cuidado, porque a veces confundimos el propósito del glorioso Espíritu Santo. Fíjate nada más, el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza impersonal, no es algo místico, ni simplemente una emoción religiosa. A veces es presentado de una manera distorsionada, pero lo correcto es que Dios mismo, actuando en el mundo, que revela la voluntad del Padre y que glorifica a nuestro amado Cristo Jesús, es plenamente Dios y representa la presencia activa, la acción y el aliento divino en nuestra humanidad y en este mundo secular. Ya hemos dicho, Él tiene intelecto, escudriña, conoce, enseña, tiene voluntad, reparte dones, tiene emociones, por eso no lo podemos contristar. Y convicciona al mundo de pecado, de justicia, de juicio, por cuanto a veces no se cree en Él. Y estoy leyendo San Juan 16, 8 y 9. Y Él regenera, transforma. Él hace una obra de transformación del carácter del ser humano y produce fruto. Nos guía y nos da discernimiento y muchas veces nos dota de dones. Pero te quiero decir algo muy importante. Él es el consolador. Él es el guía y el abogado delante del Padre. Así que muchas veces no entendemos quién verdaderamente es Dios. Y distorsionamos, ¿sí? Distorsionamos al Espíritu precioso de Dios. El Espíritu Santo no solo quiere visitarnos en el culto, quiere habitar, quiere gobernar toda nuestra vida. Hacemos un corte y continuamos con esta palabra poderosa que vivifica nuestras vidas. Adelante, Claudio. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. Continuamos con esta reflexión. ¿Verdaderamente conocemos al Espíritu Santo? La iglesia fue llamada a ser guiada por el Espíritu Santo, no a usarlo como una herramienta para nuestros intereses personales. En la historia cristiana, el peligro no ha sido negar al Espíritu Santo, sino manipularlo. Y yo me he preguntado, aunque intentáramos manipularlo, el Espíritu Santo es inmanipulable. Pero se usa su nombre para obtener poder, control, fama, dinero, influencia, y a veces etiquetamos, Él es usado por el Espíritu Santo. En esta iglesia sí se mueve el Espíritu Santo y en la de enfrente no. Y ya comienza la manipulación. Por eso hay advertencias, hay cuidado y hay peligro. El Espíritu Santo no fue enviado para entretener congregaciones, levantar imperios personales o respaldar caprichos humanos. Hay una gran diferencia entre la espiritualidad genuina y un mover soberano de la presencia de Dios. Hay que diferenciar la espiritualidad genuina y la manipulación que radica en el orden de sumisión. Esta manipulación que pretende bajar a Dios para que sirva al hombre, mientras que la fe real eleva al hombre para que sirva a Dios y se arrepienta primeramente. Así que tengamos mucho cuidado, porque a veces hay una inversión del orden divino.
Cuando se utiliza la fe para fines egoístas, planes y deseos personales, y se cae en una especie de magia utilitaria, en este antropocentrismo donde está centrada la autoridad, la humanidad, y se disfraza la espiritualidad, donde el ser humano se coloca en el trono y pretende usar el nombre del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, como un socio capitalista y un ejecutor de sus propios decretos. Cuidado, advertencia, el Espíritu Santo es el soberano, no es el instrumento. El Espíritu Santo es quien dirige la agenda, que frena viajes misioneros, que asigna tareas y distribuye los dones, como dice 1 Corintios 12:11, como Él quiere, no como el hombre le exige, porque todo es conforme a su voluntad y en su tiempo. Es triste escuchar oraciones que se le exige, se le truena los dedos, se le grita al Espíritu Santo. Cuando el mensaje se centra solo en lo que el Espíritu Santo puede hacer por sus metas: comprar una casa, tener éxito personal, sanar para no sufrir, se despoja la fe de su carácter trascendente y se vuelve en algo completamente peligroso. Hablamos del peligro del evangelio de consumo, y que así tienen que suceder las cosas. El Espíritu Santo no vino a cumplir tus sueños, sino a santificarte. El Espíritu Santo no viene a cumplir o a dar caprichos, sino a capacitarnos para una misión espiritual. Cuando el Espíritu Santo se convierte en un espectáculo, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay iglesias donde la presencia de Dios es reemplazado por emociones fabricadas. Se confunde el ruido con unción. Se confunde la emoción con arrepentimiento. Se confunde el carisma humano con el poder divino. Jesús nunca llamó a su iglesia a impresionar multitudes, sino a ser discípulos. Cuando el Espíritu Santo se convierte en el centro del espectáculo, el verdadero poder del Espíritu Santo produce algo distinto a lo que el hombre pretende hacer. No solamente son lágrimas o euforias momentáneas. Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando este verdadero poder se manifiesta, hay sanidad, hay santidad, hay convicción, hay amor, hay transformación. Y la etiqueta más importante se llama obediencia. Una de las formas más peligrosas de manipulación espiritual es: Dios me dijo, el Espíritu Santo me reveló. Si no me obedeces, estás en contra de Dios, para dominar conciencias. El Espíritu Santo jamás contradice la palabra de Dios, jamás esclaviza al creyente. Él nos ha llamado para ser verdaderamente libres. Acuérdate, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. El liderazgo espiritual debe pastorear, no controlar. Cuando se usa el Espíritu Santo para controlar personas, estamos hablando de una auténtica manipulación espiritual, y no es el propósito del ministerio, de la iglesia, y menos del Espíritu Santo. Cuando se busca más la experiencia que a Cristo, el Evangelio, el centro del Evangelio no es sentir algo, sino a Cristo crucificado y a este resucitado. Jesús dijo: Él me glorificará, y es el Espíritu Santo. San Juan 16:14. Este precioso Espíritu Santo no atrae atención hacia sí mismo ni hacia los hombres. Siempre apuntala a Yeshua HaMashiach, apuntala al Cristo de la gloria. Cuando se busca más esta experiencia que al mismo Cristo, la iglesia busca experiencia sin doctrina, milagros sin arrepentimiento, emociones sin santidad. Termina al final vacía espiritualmente, y los hombres que pretenden usar al Espíritu Santo solamente hacen transacciones, y muchas veces se vende
el milagro. Cuando el don es más importante que el fruto, muchos desean profetizar, sanar, hablar lenguas. ¿Quién no quiere tener el don de milagros? La fe. Pero se pretende tener plataformas, pero pocos desean el amor, el dominio propio, la humildad, la paciencia. El fruto del Espíritu Santo es real y enseña su palabra que la evidencia más grande del Espíritu no es el espectáculo, sino el carácter transformado. Dios está más interesado en formar santos que celebridades religiosas. La iglesia primitiva no manipulaba al Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos dice que oraba, que sabían esperar, que obedecían y dependían de Dios. Hechos 13:2 dice que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Pedro, a Bernabé, a Saulo, porque la iglesia escuchaba al Espíritu Santo y no pretendía dirigirla. ¿Estás buscando la gloria de Cristo o estamos buscando nuestra propia gloria? ¿Queremos la presencia de Dios o queremos popularidad? ¿Estamos formando discípulos o consumidores religiosos? ¿Predicamos arrepentimiento o estamos entreteniendo? La iglesia necesita volver a la reverencia, a la verdad bíblica, a la santidad, a la dependencia genuina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es emoción, no es una herramienta de marketing, no es una fuerza manipulable, no es propiedad de ningún ministerio y no podemos atrever a decirnos: aquí sí está, allá no está, porque donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está el Espíritu Santo. Acuérdate, Él es Dios. Cuando la iglesia deje de usar al Espíritu Santo y comience a obedecer, entonces ya estaremos hablando que se acerca un avivamiento genuino, que hay un arrepentimiento verdadero en el corazón de sus discípulos, y entonces va a haber una transformación y la gloria es para Cristo. El mayor peligro de la iglesia no es la ausencia del Espíritu Santo, sino pretender usarla sin rendirse verdaderamente a Él. Yo te quiero decir algo muy importante. ¿Amas al Espíritu Santo? ¿Amas al Espíritu Santo? ¿O solamente usas al Espíritu Santo de Dios? Es tremendo, tremendo, tremendo. Así que el Espíritu Santo no solo quiere visitarnos en el culto, Él quiere habitar y gobernar en toda nuestra existencia, en todas las áreas de nuestro corazón. Yo te invito a que le digas al Espíritu Santo: ven a mi vida, ven a mi corazón. El Espíritu Santo es Dios en su expresión más íntima, relacional, activa en tu existencia. Él es el motor invisible que, lejos de someterse a los caprichos del ego humano, nos conduce hacia la consumación de los diseños eternos en el Padre Celestial a través de la obra en Cristo Jesús. Señor, que tu Espíritu Santo nos conviccione de pecado, nos santifique y nos regenere, nos mude en nuevas personas. Que seas tú nuestro guía, nuestro maestro y el que nos lleve paso a paso. Ayúdanos a someternos a tu voluntad y que dependamos de tu precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Reflexiona, medita y comparte este programa a quien tú sabes que le va a edificar. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos
y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.